A continuación, Nuevo Poder. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Qué dicen? ¿Cómo anda doña Sonia? Bien. Y don Remigio. Sí. Y, un poco. y ahora vino Enterprise, vino con el Hola. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Ahí hablan. El Enterprise ahí está con la remera de la nave. Ajá. Guillermo, muy bien. Bien. El otro sigue rebelde ahí vestido de hippie. Sí. Anarco. Es anarco. Es anarco. No capitalista. No capitalista. Eso no existe. Eso es una de las Es mentiras una de Milei. mentira. Una de las mentiras de Milei para disfrazar una nueva, para ganar tiempo y colonizar, va. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Yo estoy contento. ¿Por qué? Mira. Porque Es bueno. Para empezar es bueno. ustedes vieron que en un programa anterior estábamos preocupados porque el Congreso estuvo a punto de limitar la capacidad de los decretos de necesidad de urgencia, ese infantilismo que iban a hacer sobre el manejo que hace Milei, y que después nos iba a amputar la posibilidad de, cuando nosotros ganemos, hacer decretos de necesidad de urgencia del campo nacional popular y revolucionario. Por suerte, eso se cayó en el Congreso, no lo trataron, aparentemente por el pánico que les da a los propios gobernadores que el tipo deje de tener ese poder. Entonces, la realidad es que, ¿se acuerdan? En el último programa dijimos hicimos algunas actividades donde fuimos a pedir que eso no pasara, que no se vote, que se había votado en el Senado. Porque era amputarse a futuro la posibilidad de una gestión rápida, inmediata del Estado, que va a haber que hacer, ¿no? Porque la velocidad de la crisis mundial y sumada a la locura de la Argentina, que es única en el mundo, va a requerir rápidamente de entrada el ejercicio de lo que venimos diciendo, los 34 decretos, bueno, todo lo que venimos perfeccionando cada vez más. Y bueno, por eso estamos contentos, porque seguimos teniendo la herramienta. No hay excusa al día siguiente de que lo echemos a Milei. De no tomar por DNU. De entrada, DNU de la revolución, pónganle lo que quieran, ¿viste? No me importa. Así que bueno, dentro de ese marco, incluso lo van a ver, estamos preparando algunas cosas que vamos a contar ahora. Me animé a decir, bueno, esos DNU son los DNU que diseñan a los 80 años del peronismo del siglo XXI. Que será revolucionario o no será nada. ¿Está? Pero que me animo a decirlo cuál es el modelo, porque en aquella época, cuando se plasmaba eso, bueno, era en el marco de otro mundo, cuando estaba esa frase que dijo Evita, la Guerra Fría, bueno, el contexto de los movimientos de liberación nacional y demás. Bueno, hoy muchos movimientos de liberación nacional han triunfado de distintas formas. Y lo que estuve viendo es que esos decretos y los expedientes, nosotros vamos a dejar, y ahora lo vamos a explicar, 4 expedientes que van a ser la clave para que el próximo gobierno no fracase. 3 expedientes en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y 1 judicial. Ahora lo vamos a ir desarrollando junto con las cartas que le dejamos a Cristina y Cristina lo usó, y que ya tienen que empezar a usar el peronismo antes de llegar al gobierno, que ahora vamos a leer algunas y actualizarlas. Bueno, esas cartas van a estar plasmadas en términos concretos, más allá que eran cartas de comunicación hacia la sociedad, hacia otro paradigma de comunicación hacia la sociedad, en lo que me animo a decir. ¿Se acuerdan que en algún momento empezamos a decir que los reyes peronistas eran noruegos? Que los reyes noruegos eran peronistas por lo que habían hecho con el Fondo Soberano y el Banco Central, que es lo mismo que hizo Perón con el IAPI. Eso se mantiene. Después está algo que está realmente avanzando a una velocidad impresionante. Hay un peronismo suizo.
Le agrego, hay un peronismo suizo. ¿Por la precisión? Seguramente, seguramente, pero por lo soberano, por el ejercicio de soberanía, así como hicieron la soberanía con la moneda, que va a estar en el expediente, ahora están planteando, como lo hemos visto, una soberanía en la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial suiza la maneja Suiza, no la maneja ningún ChatGPT de las empresas tecnológicas del imperio. Entonces, realmente el modelo suizo ya nos viene enseñando dos cosas de soberanía: la moneda y la inteligencia artificial. Entonces hay que incorporarlo al peronismo suizo en el diseño del peronismo argentino del siglo XXI, que va a salir después de la caída de Milei. Y que entre paréntesis le tiene pánico, lo han dicho expresamente, ¿no? Los muchachos de Estados Unidos tienen pánico de que vuelva al peronismo. Como saben que no sabe qué va a ser el peronismo y es imprevisible, todos los demás son previsibles. Sí. Estas visitas que ha hecho ahí, visitas no, sino ir a mendigar a Estados Unidos, que hizo Milei y demás, tuvieron una serie de respuestas muy interesantes en términos de reconocer no solamente que sos una colonia que manejan ellos, sino una cuestión que va a ser uno de los expedientes nuevos que ahora vamos a decir, lo vamos a vincular a una serie a las cartas actualizadas, que es explícitamente Estados Unidos le pide que suba las retenciones al Estado argentino al campo, pero no por una cuestión fiscal, sino para eliminar un competidor. Claro. Expresamente. Claro. O sea, la baja de retenciones, o sea, la retención para el productor agrario, para el campo argentino, es un costo más. Sí. De todos los costos. Tenés la semilla, la mano de obra, la máquina, esto, pim, pum, pam, pam. La retención es un costo más. Bueno, Estados Unidos no tiene ese costo. Los productores de Estados Unidos no tienen ese costo. No. Y explícitamente lo han dicho, pero no solamente lo dijeron, lo hicieron en 2 días cuando volvió de allá. Ustedes vieron que Milei bajó las retenciones para buscar dólares, para evitar una estampida inflacionaria antes de o devaluatoria antes de las elecciones, que faltan 30 días. Y ahí antes por si no, claro, porque Estados Unidos hay que ver si da la plata. Dijo, sí, te saco la foto, vení, soy tuyo, pero según como sean las elecciones, te doy la plata. Si vos estás en carrera, y no es que se equivocó Milei cuando dijo Trump, cuando dijo Trump, como dicen allá en el Caribe, dicen Trump, y nosotros decimos Trump. En realidad son 2 formas de decir trampa, ¿no? Sí, Trump le dijo explícitamente que si gana, que quiere que gane la reelección. Claro. ¿Sí? La reelección del 2027, no la de ahora. Sí, porque ahora no es reelección. Si estás en carrera el 2027, te ayudo. Claro. Si dentro de 30 días morís, que es lo que va a pasar, no te doy un peso. Y de hecho no se lo dieron. Pero igual le impone condiciones. Le impone. Eso está. Está. Entonces, esa vergonzosa actitud, ¿qué tuvo? A colación tuvo eso, que el secretario del Tesoro salió a defender al campo yanqui, le dijo, no, papá, las retenciones, por eso le bajó las retenciones hasta octubre. Como diciendo, bueno, un mes te perdono, pero después volvés a... Tienes que subirlas para... Pero encima, ¿qué hicieron? Que hoy el campo estallado contra el gobierno. Porque le sacaron las retenciones a 0 y en 2 días, escuchen esto, las 6 cerealeras que manejan el comercio de exportación de los cereales liquidaron $7.000 millones. Se presentaron declaraciones juradas por $7.000 millones para quedarse todos ellos con la retención que le bajó el gobierno. O sea, le bajó la retención, pero la retención se la quedó la etapa comercial y no llegó al productor. ¿Me explico? Porque los tipos en 2 días coparon el cupo. Ya está, se cerró el cupo. Anunciaron, esto está pactado, esto no es casual, o sea, ¿no? Claro. Está pactado, que le dijeron, bueno, vamos a sacar la retención. Entonces el campo, qué lindo, tenemos todo el mes para reliquidar y qué sé yo. No, ¿quién llegó primero? Las 6 cerealeras, Bungibón, no sé si les recuerda, Bungibón, una gente que se llevaba bien con
con Perón y después con los Montoneros, se llevó excelente con los dos. Sí. Hizo contribuciones importantes y demás a la causa, un poco forzada, pero no importa. Las hizo y Mujibor, Cargill se llevó el 60%, 7 mil millones de dólares. O sea, había un cupo, un límite, que era 7 mil millones. Sí. Esas 6 empresas comercializadoras presentaron la declaración y coparon el cupo. No le quedó cupo para los productores. Qué bueno. Entonces están además del negocio del dólar, de que ya les aumentó. Aparte. O sea, el plus igual. Bueno, o sea, el negocio también para las multinacionales del cereal. Pero a su vez el efecto de que el productor sigue castigado, porque el objetivo de Estados Unidos es que el productor argentino no crezca. ¿Vieron cuando decimos que el objetivo de su desarrollo de los tipos de todos lados, también en el campo, porque sos un competidor? Claro. ¿Sí? La libre competencia en la cual yo te anulo. Exacto. Entonces, bueno, ahí está. Eso quedó manifiesto en este viaje allá. Y eso hay que transformarlo en una cuestión política que ya lo van a ver ahora cuando hablemos de las cartas. Vamos a hacer una nueva denuncia. Lo anticipo así de entrada. Los 4 expedientes que le dejamos al próximo gobierno peronista revolucionario. Uno es la actualización de que tenemos nosotros pendiente en la Corte de la Comisión Nacional de Defensa de Competencia contra las fusiones comunicacionales. ¿Sí? Ese expediente ahí está pendiente. Inmediatamente con eso el Poder Ejecutivo pone en orden al sistema comunicacional colonial con ese expediente. El otro expediente que vamos a presentar ahora es el que este tipo de maniobras, que son golpes de mercado de distintas formas, son abuso de posición dominante del dólar contra la moneda nacional. Los suizos, a través de eso, defendiendo su moneda suiza, lograron vencer al euro. Nosotros vamos a hacer una denuncia que abarque eso. Y la tercera denuncia en la Comisión de Defensa de la Competencia va a ser justamente para defender a los productores agrarios de 2 abusos monopólicos de los cuales ellos nunca denuncian. Se la pasan pidiendo que le bajen los impuestos. Resulta que cuando le bajan los impuestos se los afanan los monopolios, si no les llega a ellos. Es genial, es una maravilla. Que se quedan sin discurso. Los muchachos te hicieron un abuso monopólico en el afano de impuestos. Se lo afanaron 6 multinacionales. Ajá, y vos laburaste para que se lo lleven ellos y vos te quedás en bola, no podés laburar. Y seguís teniendo, porque después del 31 de octubre te van a subir otra vez la retención, el costo, y no podés competir con Estados Unidos. Y entonces, a ese abuso de lo que se llama monopsonio, que es el poder de compra, vos en economía tenés monopolio, que es el poder de venta, que es el que sube precio, y monopsonio, que es el poder de compra, que pone el precio, las condiciones de precio al que produce. El campo está atrapado, y lo vamos a hacer esta denuncia ahí por primera vez, entre esas 2 esquemas. Un monopsonio internacional de compra, que son estas 6 multinacionales, que acaba de quedar claro, digamos, no hace falta mucha demostración, y un monopolio de los insumos, o sea, las semillas, los herbicidas, los fertilizantes, el gasoil, todos los costos que tiene, que eso sube. La asfixia entre monopsonio y monopolio sigue destruyendo como nunca con este gobierno a los productores agrarios y a las economías regionales, y esa es la denuncia que vamos a dejar ahí plantada nueva. Toda esta denuncia la vamos a presentar el 17 de octubre en el marco de los 80 años de el peronismo. Y son denuncias que quedan en el marco del Poder Ejecutivo. Con otro Poder Ejecutivo, ahí tienen el expediente para ir a fondo. Sobre el sector comunicacional, sobre el sector financiero y sobre el sector del campo. ¿Está? Y la cuarta denuncia, que no es en la Comisión de Defensa de la Competencia, pero sí está en la sede judicial, que ya está en curso, vamos a denunciar como terroristas violatorios de la ley antiterrorista por terrorismo sobre la población a Milei y a Bullrich por el accionar de todos los miércoles contra los jubilados y contra la sociedad. Porque el accionar ese no tiene el objetivo los 200 jubilados, sino la secuencia es aprovechar a los 200 jubilados, vengan todos los medios, se lo transmitimos a los 48 millones de argentinos, miren lo que somos capaces de hacer, de pegarle a un jubilado, de pegarle a un discapacitado, así que te imaginas vos que estás en tu casa que no tenés ninguna salud, claro, lo que te voy a hacer. ¿Sí? Ese es el miedo, el terrorismo psicológico planificado por este gobierno terrorista para implementar
este plan de miseria, de miseria y de hambre. Hay por ahí, creo, un video de Ari Lijalaf que dice eso, un TikTok o algo así, fíjate. No sé si te lo mandé hoy, no, bueno, si no después no importa, pero dice esto, Ari Lijalaf lo dice permanentemente, esta represión es para meter miedo a la sociedad y poder implementar el plan. No es nada nuevo, pero nosotros lo vamos a periciar en el marco de lo que nunca se hizo. Nunca se lo acusó en el marco del terrorismo, se acusó que es represivo, mirá qué malo, me pega un palazo, me tira un gas. Sí, pero aparte vos, arriba tuyo, estás por una orden política, hay una asociación ilícita terrorista que la forman Milei y Bullrich, y después la ejecutan los boludos que están abajo en la fuerza de seguridad. Esa denuncia va a permitir meter preso por accionar terrorista hasta 6 años tiene. ¿Vieron cómo? Nada más. Me tengo que fijar, creo que es más. Terrorismo de Estado, ¿no? No es terrorismo de Estado, es terrorismo sobre la población. No, es terrorismo psicológico sobre la población. Bueno. El terrorismo de Estado no estaba abarcado en la ley de terrorismo de la ley terrorista. Mira. Esto es una organización para meterle terror a la población. Ajá. Que, fíjate, vos no podés decir que hay una tortura, nadie le pusieron la picana. Es distinto. Tortura psicológica, claro, hay. Bueno, hay una tortura psicológica sobre toda la población que termina en un montón de informes que van a estar acompañados en la denuncia, que es que la sociedad implosiona. Claro. Como no puede explotar, como no hace cordobazos, como no hace rosariazos, viborazos, o las huelgas generales que hacía Ubaldini, movilizaciones masivas. Fíjate, cuando son las movilizaciones masivas desaparecen. Las fuerzas, cuando ven que son muchos, son tan valientes que se quedan adentro. Cuando son poquitos docentes se animan. Todo eso. Pero ¿qué pasa? Son movilizaciones que no generan, el programa sigue adelante, no lograron vencer hasta ahora el programa, y hace que la sociedad, desesperada por el miedo, por el terrorismo psicológico que recibe, un camino es el de la televisión, que es el que vamos a poner en el expediente. Después hay otros, el tema de la salud, la baja de los medicamentos, todo un plan de meterle miedo. No, me quedo acá y acepto, porque no voy a tener que darle de comer a mis hijos si me rajan, si por esto, todo un plan sistemático nacional, pero que todo eso va a estar periciado en esta denuncia, que va a permitir que el próximo gobierno meta preso a los dos, como Lula metió preso a Bolsonaro ahora. ¿Está? Y mete preso a los dos funcionarios, al de la Patricia Bullrich y a Milei. ¿Sí? Ya no tiene sentido meter preso a Macri porque es un mafioso. No, pará. Ese ya está jugando en segunda. Te meto preso a los funcionarios estratégicos de vanguardia de haberle metido miedo a la sociedad como se lo metieron para implementar esto. Y bueno, y para endeudar, y todo lo que sabemos que ya pasó no lo vamos a describir. Ese es el cuarto expediente que le vamos a dejar al gobierno, que va a subir en cualquier momento, porque no sabemos no sabemos cuándo cae todo esto. Estaría bueno que pongamos la carátula. ¿Hay carátula? Y digamos que es el programa 240. El 240. 240. A ver, ¿y la carátula qué dice? Dice todo esto. Bueno, en la carátula vamos a explicarlo un poquito, ¿no? Uh-huh. Porque ahí yo me fui por las ramas para la conclusión. Bien, como está 4 expedientes que hacen la revolución argentina y meten preso a Bolsonaro, a Milei y a Patricia Bullrich. Acá las 17 cartas de Cristina que hoy terminan con que si hoy se ponen en vigencia esto que vamos a leer ahora en distintos momentos, son 17 cartas que ya lo dijimos, se la entregamos el 19 de enero del 2019 a Cristina, en el marco de cuando Francisco nos dijo que le hiciéramos una reunión para explicarle que saque a la hija del país. Se la hicimos. Ella la sacó a los 10 días, fue para Cuba porque se le iban a meter presa. Y ahí hablamos de lo que estaba pasando. Fíjate, era 2019, no estaba. Fíjese, yo me estuve reconstruyendo las fechas. ¿En qué momento político? ¿Qué pasaba en enero del 2019? Está entre 2 fechas. Septiembre del 2018 y junio, o fin de mayo, junio del 2019. En el medio caímos nosotros con estas cartas. ¿Qué había pasado en septiembre? Le habían asesinado a De la Sota. Septiembre de 2018, cuando ella elige una fórmula triunfante, porque hubiese tenido la mayoría en las 2 cámaras,
que fue el pacto que iba a la fórmula, era de la Sota Cristina. Eso unificaba el peronismo, unificaba el interior, unificaba los gremios, todo, y sacaba cómodamente el 60% de los votos y la mayoría en la Cámara de Diputados y de Senadores para reformar la Constitución, para sacar a los fiscales que no pudo sacar el pajarito de Alberto, porque tenías mayoría en las dos cámaras, para cambiar la Corte. Tenías el poder total, o sea, el poder colonial que empezó a sembrar el imperio a través de Macri, si ganaba esa fórmula de la Sota Cristina, lo podías desarmar. Para eso lo mataron en un simulacro de accidente, como ya dijimos. En el medio de eso nosotros caímos con estas cartas, donde ¿qué le dijimos? Pues no está definido el candidato. Dije, bueno, va a ser Cristina. Claro. Entonces le llevamos estas cartas, que la foto que está en la carátula es una foto no es exactamente de ese momento, pero bueno, fue otra audiencia donde le llevamos las 3 convenciones y demás, pero bueno, fue uno de los momentos que estuvimos mano a mano. En ese momento que estuvimos en su departamento de Juncal no sacamos fotos. Pero bueno, Alberto le dije, juntalas, bueno, esa es la foto que tenía de cuando estábamos juntos ahí hablando, y le llevamos cartas para que cambie la estrategia de comunicación con la sociedad, porque ahora la van a leer, la vamos a leer, van a ver lo que eran estas cartas, y son cartas que hoy hacen falta hoy, no importa si Cristina las usó o no las usó, tienen 26, va a ser el año que viene, tiene 7 años ya, ¿no? En enero del año que viene son 7 años. Claramente no las usó, evidentemente terminó, en lugar haciendo una ofensiva, haciendo una defensiva, como fue poner a Alberto Fernández y el desastre que hizo en su gobierno, de reconocer la deuda y demás. Nosotros llevamos estas cartas para hacer una ofensiva, pensando que ella podía ser la candidata presidencial, y una ofensiva social que cambiaba los ejes de comunicación, la sacaba de esa cuestión de corrupta, de los bolsos de López. Ahora las vamos a leer. Este contenido está vigente para el peronismo de hoy. Sea Axel el candidato, sea Magoya, no importa, es lo mismo. Hay que cambiar el contenido de la comunicación con la sociedad para que ese 50% de la sociedad que sigue indiferente se vuelva a movilizar y venga a lograr un triunfo en la primera vuelta. No puede haber balotaje. O sea, contra este desastre de Milei no puede haber balotaje. ¿Sí? Para eso son estas cartas. Ahora vamos a leerlas algunas, las vamos a comentar, y yo les voy a insertar algunas cuestiones de los juicios que acabo de mencionar recién, ¿no? Pero ese es el sentido de esa carátula, ¿no? Ese es el sentido de esa carátula que ven ahí, y que yo creo que si se empieza ya, por eso se plantea el fin de Milei, si esta estrategia de comunicación que está en estas cartas, el peronismo la adopta hoy, el movimiento peronista, adóptela quien quiera. Sí. El que se anime, empiece a hablar con la sociedad en los términos de estas cartas, y aceleramos la garantía de que este hombre no termina. Porque cuando la sociedad escuche este tipo de cosas, como ya viene, fíjese, viene escuchando, se viene desilusionando, que el 3%, que Karina, vieron la canción esa, un poco la Karina esa, la canción de Karina, ¿cómo se llama? Esa, la Guantanamera. La Guantanamera. Sí. Es el hoy de Mauricio Macri. Alta Coimera, con la música de Guantanamera, es el Mauricio Macri, la puta que te parió, claro. Lo mismo. Es más masiva, ¿no? Es más masiva. Pero bueno. Sí, en todo el país ya se la cantaban. Todo el país, ya, bueno. Entonces, estamos en la época donde están todas las condiciones. Este hombre, ¿por qué estas cartas tienen fuerza hoy para empezar a divulgarlas? ¿No? Primero, porque va a perder el 26 de octubre. Va a perder. No hay opción. ¿Por qué va a perder? Y lo digo así. Primero, porque en la provincia de Buenos Aires pierde, ya está demostrado, ya se sabe que le va a sacar como 15 puntos de diferencia, va a mantener los 15 puntos de diferencia Axel al bicharraco ese, ¿cómo se llama? Esper, no sé cómo se llama. Sí. El que anda en moto, ¿no? Sí, atrás con el pelado, ese muchacho. Sí. Así que en la provincia pierde, y hay 15 puntos de diferencia, es una diferencia nacional tremenda de votos en cantidad, ¿no? Después, todos los gobernadores, como ya los cagó, los hizo ir a firmar en Tucumán, ¿te acordás? Hace un año, y los mandó con frita. No solamente los mandó con frita, no le dio un banco en un año, le sacó plata y encima le creó lista en contra en las provincias. Por lo tanto, los gobernadores naturalmente se juntaron y dijeron, no, yo primero defiendo mi feudo.
Y después, qué sé yo, a vos qué te pasa. Y aparte, por ahí quedo yo en carrera. Están todos pensando en quedar en carrera para ponerse la bandita presidencial. Aunque sean liberales y no sean los tipos que necesita la patria para salvarse, la realidad fáctica es que esa conducta de sobrevivir políticamente lo destruye a Milei. Schiaretti, mi amigo Torres. Jairo allá ahora, Gardel se juntó con otro tucumano, no va a sacar un voto, la Libertad Alianza de Avance, todo voto peronista en Tucumán, porque se juntó con el otro, Jairo, bueno. Salta también, bueno, Santiago del Estero ni hablar, compañero Infran, bueno, ese ni hablar, ese Formosa ni hablar. Vamos a ver qué pasa en el Chaco, porque está de candidato a senador Capitanich, y el gobierno, resulta que el gobierno que le ganó a Capitanich, la primera condición que le pusieron y aceptó fue poner como compradora exclusiva de todos los medicamentos que necesita la provincia a la Suizo. Está bien. Sacó a todas, o sea que ya está escrachado allá como que el tipo formó parte, el gobernador actual de la estafa de la corrupción del 3%. El gobernador. Entonces eso puede ser un elemento muy importante para que Capitanich gane la senaduría. O sea que ahí puede ganar el peronismo, hay que ver qué pasa. Bueno, en Corrientes ya perdió, y el gobernador de Corrientes, como radical, dijo: yo me voy con los gobernadores nuevos. No va a venir con el peronismo, porque son todos gorilas tontitos, pero no va a ser liberal, no va a ser de la Libertad Alianza. En Neuquén va a pasar lo mismo. En Chubut hay que ver. Torres, viste que viene, qué sé yo. En La Pampa ni hablar, gana el peronismo de acá a la China, en Tierra del Fuego también, en La Rioja también. En Misiones va a ganar el partido local. ¿Sí? Eso es ley. ¿Qué más? En Santa Fe va a perder, porque el fenómeno ya perdió antes, ahora va a perder más. En Córdoba va a ganar Schiaretti, segunda va a salir Natalia de la Sota, que está haciendo un buen proyecto, una buena proyección. Entonces la Libertad Alianza no va a ganar, la Libertad no avanza, por eso no te sale. Entonces, ¿dónde va a ganar? ¿Sabes dónde va a ganar? Va a ganar en Mendoza, va a ganar acá en la Ciudad de Buenos Aires con la Bullrich, que tampoco es que gane él, porque la Bullrich al día siguiente de que ganó y se puso senador, dice, bueno, y empieza a rifarse. El próximo presidente soy yo, de la derecha colonial. Ya no fue Macri. ¿No iba a estar presa? No, después nosotros cuando ganemos, pero ella ahora va a jugar con el triunfo, o sea que no gana él, gana la sucesora de él por derecha, claro, ¿no? Y Entre Ríos, queda en la duda San Luis, ahí la verdad que no tengo mucha información. Y Santa Cruz es un misterio, vamos a ver cómo le va al padre Molina. Sí, fíjese, el papelón de realmente es no voy a decir, porque si digo malas palabras después me dicen que está mal. ¿Cómo lo podés creer? Es un traidor absoluto. El gobernador Vidal, que es sindicato petrolero privado, evangelista, con todo el apoyo de Netanyahu explícito a través de sus hombres acá, que quiso destruirlo al padre Molina, y que ahora fíjese que es el único energúmeno que salió a defender a Guillermo Francos. O sea, porque los gobernadores, cuando el gobierno dijo, bueno, está bien, aprobaron la ley de discapacidad, pero no la pongo en vigencia, hasta que no me digan dónde saco la plata, inmediatamente hicieron una presentación sin antecedentes de destituirlo a Guillermo Francos, Schiaretti. Hizo la cabeza el grupo de Schiaretti ¿sí? Y el único que salió a defenderlo fue este traidor, que se dice peronista. ¿Está? Entonces, vamos a ver de qué manera eso, de que haya sido el único tipo que apoya de que la discapacidad no esté financiada en Santa Cruz. A ver si los santacruceños, loco, tienen o eso o un cura. Déjense de joder. Ya destruyeron al kirchnerismo votando un energúmeno como este. Ahora espero que hayan aprendido el pueblo santacruceño y voten al padre Molina. La verdad que no tengo datos de cómo va la elección ahí, las encuestas, pero te la deja picando. O sea, después no venga santacruceño discapacitado a pedir plata, arreglátela, arrastrate por la calle. Sí, bueno, ese es el panorama. Entonces es un panorama donde el tipo no tiene nada firme para ganar. Volviendo a por qué pierde. Por todas estas razones yo digo pierde. Ya está.
como pierde, y falta 30 días para que pierda, la derrota de él es el fin de su reelección, que fue lo que dijo Trumpa. Se lo dijo, yo quiero que reelijan el 27, ¿no? Le dijo, con lo cual le dijo, no te voy a dar guita ahora por 30 días, porque es muy divertido, porque salió, ni bien inició la reunión, salió una candidata demócrata, que posiblemente sea candidata presidencial de Estados Unidos al día siguiente, a decir que no queremos que Trump utilice la plata de los americanos para pagar a sus amigos corruptos y coimeros. O sea, el 3% apareció en la discusión al día siguiente. Porque si Trump le da la plata antes y pierde, escúchame, querido, vos, pero aparte eso ya le ocurrió con Macri, que le puso la guita. Bueno, pero no estaba el escándalo de la corrupción del 3%, que es mucho más grave. Para nosotros sabemos lo que era Macri, pero a nivel internacional no era un tipo que le afanaba la guita a los discapacitados. Claro, se la afanaba, pero nadie se daba cuenta. Bueno, acá se dio cuenta todo. Entonces afuera me dice, ¿cómo a quién le está dando plata? A un tipo que no le afana la plata a un discapacitado. Estados Unidos le da plata. O sea, ya bastante el desastre que estamos haciendo con el genocidio. Sí, con Gaza. Que somos los cómplices. Que ahí hay otra cosa importante que va a estar en el expediente de la denuncia. Porque así como es terrorista Milei y Patri son cómplices del genocidio, y también lo voy a denunciar en esos términos. Le explico por qué. Porque la Convención Internacional de Genocidio castiga, a diferencia de la de lesa humanidad, o sea, la que peleó la Rafael Lemkin y por suerte le quedó, castiga a los financiadores y a los instigadores. ¿Ah? Ajá. La de lesa humanidad castiga a la persona sola, o sea, el militar que es malo, el que mató a un niño, para ese señor, ¿no? Pero la Convención de Genocidio es extensible a los instigadores y los financiadores. ¿Y qué es Estados Unidos si no es un financiador ni hablar, porque la guerra la plata de la guerra la puso Estados Unidos y otros países de la OTAN? Entonces, la Corte Penal tiene que extenderle el juicio, está obligada para cumplimiento de la Convención de Prevención de Genocidio aprobado por las Naciones Unidas, y la Argentina tiene estatuto, ahí está el libro de Lemkin, lo mismo, Milei está apoyando el genocidio, entonces es instigador, no puedo decir financiador, aunque se podría, pero instigador mínimo. Pero Estados Unidos es instigador y financiador. Entonces, el juicio de la Corte Penal se tiene que extender a todos los presidentes que han apoyado el genocidio. A todos los que no hablaron en las Naciones Unidas. A todos los que no hablaron, la Corte le tiene que extender. O sea, alto el fuego. Vamos a poner Estados Unidos, para no extender a todos. Pero Estados Unidos, hubo un alto el fuego, un pedido de alto el fuego, y lo vetó Estados Unidos. Sí. Entonces, si eso no es instigar al genocidio, cuando es evidente lo que se está produciendo, todo eso es cómplice. No hay una diferencia de jerarquía entre Netanyahu y Trump. No hay. Para la justicia, no se puede escapar de eso. Falta que alguien lo plantee. Todavía no se animó a nadie a plantearlo. Acá me dice, ¿quién? ¿Petro dijo los instigadores? Bueno, está bien, pero no utilizó esa parte. Todavía no escuchó a nadie que diga, la convención dice que los instigadores, porque lo otro puede ser político. Ahora la palabra genocidio, viste, está un poco de moda, en el sentido de que pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir, señores, Trump violó el artículo 5.2, 5.3 de la convención que firmó Estados Unidos, que dice, de su propia convención, que dice que no puede financiar ni instigar a genocidios. Eso todavía no se lo escuché, y en este programa se está diciendo por primera vez, y yo lo voy a dejar plasmado en mi denuncia del 7 de octubre contra Milei y Bullrich. Los dos han violado la Convención Internacional. Aparte de violar la ley terrorista en la Argentina, han violado la ley antiterrorista internacional. La Convención Internacional, que tiene de rango constitucional. Bueno, eso, por eso le digo, todo esto, no me acuerdo cómo llega acá, pero el fin de la reelección. O sea, no va a haber reelección. Muere en 30 días, no hay reelección. ¿Qué empieza después? Y ahí la importancia de estas cartas, como instrumento de discusión política. Después de la derrota, la consigna tiene que ser renuncie ya. No hay otra consigna.
La unificación, renuncia ya de los dos, que lo están diciendo mucho. Claudio Lozano lo dijo abiertamente, que se tienen que ir los dos y renunciar y adelantar elecciones. O sea, con la derrota en las manos, ya producida, ya se acabó el tema. Y entonces la renuncia ya, asamblea legislativa. Lo que nosotros venimos diciendo, esa asamblea legislativa, renuncia ya, tiene que ser no solamente para que renuncien los dos, sino para que en la misma asamblea se constituya la unidad fiscal, se disponga la construcción en el Ministerio Público Fiscal de la unidad fiscal de investigación de la deuda externa y del lawfare. En el mismo acto, no separemos, no demos tiempo, no hay que darle tiempo cuando caiga, hay que ir como una topadora. Entonces, en el mismo acto renunció, asumió Sarasa, el gordo Mayán. En el mismo acto se resuelve la comisión de investigación, la creación de la unidad fiscal, no comisión. No. Una unidad fiscal. Comisión es adentro del Parlamento, eso pelotudeces. Como decía General Perón, si querés que algo no salga, dáselo a una comisión. Claro. No, esto es la creación de una unidad fiscal de investigación como tiene la AMIA. Hace 30 años, 90 millones de dólares nos lleva a costar esa unidad de investigación a los argentinos. Sí, habría que ver cómo se activa, ¿no? Por 80 muertos, o no sé cuánto. No, bueno, vos la constituís. Una unidad fiscal de investigación de la deuda externa de la época de la dictadura hoy. Son todas herramientas para el próximo gobierno. Y eso tiene que salir de la Asamblea Legislativa cuando haya renunciado y elegido el nuevo presidente. Y lo mismo una comisión de investigación del lawfare para investigar todos los casos del lawfare, incluido el de Cristina. Con esa unidad fiscal de investigación que implica revisar todas las sentencias, demostrar la corrupción que hubo en el sistema judicial para meter preso a Cristina y todo el resto de los casos del lawfare, el general Milani, todo lo que ya sabemos, los empresarios que fueron presos, la de los cuadernos, cae todo. Acabamos por todo, ¿eh? No hay tiempo, no hay grises, no hay Albertos posibles acá, ¿eh? Un Alberto dura 10 días acá, ¿eh? En esta situación, 10 días dura. Entonces está el balance, o sea, bueno, por cuarta vez fracasó el modelo colonial, la dictadura, Cavallo, Macri y ahora Milei, cuarta vez de fracaso. Eso implica un cambio de discurso hacia la sociedad, que es el que está manifestado en estas cartas que vamos a leer ahora, que han llevado a la Argentina a una simetría productiva con el mundo insostenible. No puedes competir en ningún mercado con este esquema que han hecho estos 4 etapas del modelo colonial. Y eso va a dinamizar todo el capital simbólico latente que tiene la Argentina, dentro del peronismo, dentro del nacionalismo, dentro del antiimperialismo, las Malvinas, el Ara San Juan, la Antártida, todo eso va a ser el capital simbólico que va a ser el sustento del nuevo gobierno y tiene que ser desde el primer día, ¿no? Con los decretos, como habíamos dicho, esto que ya lo anunciamos ahí, y para eso implica una nueva forma de comunicación política. A mí no me vas a venir a hablar de lo que hizo el peronismo del 45, en el 73, de lo que hizo Néstor, no me interesa nada de eso. Eso está ahí dentro del capital simbólico, pero hoy vamos a pasar a leer algunas de las cartas y qué habría que hacer. Estas cartas, fíjense, están hechas en el 2019, hace 7 años. Entonces hay que actualizar, simplemente hay que actualizar una serie de cosas, pero sacarle la palabra o agregarle, cambiemos, porque Cambiemos sigue estando es parte de otra manera. De este parto. Sí. No te vas a salvar de lo que hizo Milei, por más que te bajes. Ahora Macri ayer ya dijo que después de octubre él pasa a ser oposición. La complicidad. Mira qué bien. Sí, abiertamente, sí, ya está. Sí. Primero te pongo, después, ahora... ya sabemos. Bueno. Entonces, la carta, yo le voy a ir pasando algunas, después la vamos a rotar, vamos a leer algunas. Yo voy a leer la carta a los peronistas. Bien. Sí. Que esto es lo que tenemos... Se la decimos nosotros y ojalá la diga a Axel y todo. Compañeras y compañeras, estamos como fuerza política ante un año bisagra para nuestro país. Cambiemos, Milei hoy, ha devenido en una fuerza de saqueo económico y pérdida de soberanía nacional. Nada más opuesto a las definiciones del general Perón y Evita, nadie que se pretenda peronista puede respaldar y menos sostener por otro periodo a Macri, Vidal y Carrió.
está dicho en el 2019. Claro. Sería plantearse Villarruel, Milei, Patricia. Exacto. Están usando la identidad política del pueblo para su egoísmo político y comercial personal. Comercial, ¿vieron el 3%? Mire, ya estaba acá. O sea, todo el que busque la reelección de Cambiemos con camiseta peronista está invirtiendo la definición de Perón, poniendo primero la billetera personal, después el hombre, después el movimiento y por último la patria. Que esto va perfecto para todos los gobernadores que ahora están como Jairo volviendo. A ver cómo hacen para seguir haciendo negocio. Jairo preguntaba, ¿quién es Milei? ¿Dónde está? No lo conozco, ¿me lo presentan? ¿Sí? Sí. Para llevar adelante esa inversión en la escala de valores del peronismo, se viene contrabandeando falacias liberales que son funcionales a los intereses extranjeros. Y lo más grave, a contratendencia de todos los estados del mundo. O sea, el peronismo se hizo liberal en contra de todas las tendencias del mundo, que han aumentado notablemente los grados de soberanía y justicia para sus pueblos en los últimos 40 años. Argentina, de mano de posiciones liberales y coloniales con máscara peronista, es el único estado del mundo que ha retrocedido en los últimos años. El periodo del peronismo kirchnerista fue el intento más logrado para revertir esa tendencia al retroceso. Pérdida de soberanía y aumento de la pobreza del 5 al 40% en aquel entonces, hoy está el 60%. Recordemos que el Partido Justicialista llegó a estar afiliado a la Internacional Liberal que presidía Margaret Thatcher. ¿Se dan cuenta, no? Estamos al horno. Quien nos saqueó el 40% del territorio nacional. Recientemente el sindicalismo hegemónico con máscara peronista, algo de lo que la CGT que vemos hoy, recibió con aplausos el retorno del Fondo Monetario Internacional a usurpar la economía en base a la miseria de los trabajadores. O sea, Macri había logrado que el Fondo Monetario volviera y la CGT lo aplaudió. Esta misma CGT que está ahora, Estamos hablando de 2019. Ni Perón, ni Evita, ni Lorenzo Miguel, ni Ubaldini, ni Atilio López, ni Miranda, ni Helvar, ni Borlengui, ni Olmos, ni Ongaro, ni Zepernik, ni Obregón Cano, ni Videgain, ni Martínez Vaca, ni Andrés Framini, ni Sebastián Borro, ni Tayana Padre, ni Bramuglia, ni Ongaro, ni Rodolfo Walsh, ni Puigros, ni Ramón Carrillo, ni Escalabrino Ortiz, ni Enrique Oliva, ni las madres, y ni las abuelas de Plaza de Mayo, ni ningún trabajador humilde de la patria hubiera hecho esto. Ninguno hubiera avalado transformar el peronismo y el sindicalismo hegemónico en un instrumento colonial. Carta al peronismo. No, todo empeoró en los últimos 7 años en este diagnóstico que acaban de escuchar. Y no tengo la menor duda de que todos hubieran respaldado, aún con distinto tipo de críticas, lo que hicimos en los 12 años de peronismo kirchnerista. Porque fuimos eso, peronismo reconstruyendo el Estado destruido por los liberales con camiseta peronista. Tenemos que llamar a las cosas por su nombre, porque el poder colonial lo ha invertido. A nosotros nos dicen kirchneristas, y a los colonialistas le dicen peronistas. Otra mentira para confundir más. Nosotros, piensen, un mensaje que tenemos que mandarle hoy a la sociedad. Olvídense de Cristina, no tiene nada que ver en esto. Hoy a la sociedad argentina hay que hablarle así. Nosotros somos el peronismo y lo tratamos de hacer de lo mejor posible en 12 años y de hecho el pueblo recuperó felicidad tal como lo había hecho en los años de Perón. Y por eso empezamos en el año 2019 con el 40% de apoyo de los argentinos, tal como siempre tuvo de piso Perón. ¿Por qué? Porque fueron periodos de felicidad. ¿Qué felicidad puede presentar los que apoyaron a Cambiemos con careta peronista? Se estaba refiriendo a Duhalde, a la CGT, a Barrio Nuevo, a Menem, etcétera. Ninguna. Por lo tanto, no tienen futuro. Lo único que va a dejar Cambiemos Milei, es la posibilidad de separar la paja del trigo del peronismo. Es el fin de los infiltrados liberales en el peronismo. Ese es el único resultado político de Cambiemos Milei. Lo que nos pone a los peronistas en un momento histórico, no podemos continuar con la irresponsabilidad de no resolver la herencia histórica dejada por el general Perón y Evita. Esta no resolución es lo que ha permitido que fuerzas antinacionales utilicen el peronismo en contra de su doctrina, destino y del país. Mientras todos los estados del mundo hicieron peronismo con distintos sistemas políticos, tal como lo pronosticó el general Perón, en la Argentina se utilizó el peronismo para negar un estado peronista. Esto se acabó en el 2019. Ahora, esto se acaba en el 2025. Los liberales, con Cambiemos y Milei, los peronistas, los liberales son Cambiemos y Milei. Los peronistas,
con nosotros. No con los kirchneristas, con los peronistas que somos nosotros. Sencillamente porque las políticas de Estado que hicimos, con todos nuestros errores, le devolvieron felicidad al pueblo. Por eso somos el peronismo. En el 2019 será otro hecho épico, o 2025, será otro hecho épico de nuestra historia de 73 años para recuperar la felicidad perdida. Será felicidad o infelicidad, peronismo o cambiemos Milei. El desafío que enfrentaremos con el peronismo en el Estado es llegar a que el peronismo esté en el poder. No en el gobierno. Y en la Argentina de hoy, claro. Bueno, claro, el desafío es que no esté en el poder. En el gobierno y en el poder. Y en la Argentina de hoy, ese poder está un 50% en el Banco Central y un 50% en el pueblo organizado en torno al Banco Central. ¿Por qué? Porque desde esa institución se revierte o no el saqueo. Así lo hacen todos los países del mundo y así lo hizo Perón en el 45 y el 73. El peronismo nació de hechos que tenemos que volver a protagonizar. El 17 de octubre y el triunfo del 24 de febrero del 46 serán el balotaje del 2025, 26, 27, cuando sean las elecciones. El aguinaldo y las vacaciones pagas en diciembre del 45 garantizó el triunfo electoral y la inmediata nacionalización del Banco Central, ni bien asumió el gobierno. Desde ahí se dio vuelta al Estado y recién 3 años después se hizo la reforma constitucional, cuando el pueblo había producido un salto político-cultural por las políticas en la práctica de la vida cotidiana que había llevado el Banco Central, derramándolo en todo el país. Hoy eso mismo será no el aguinaldo y las vacaciones pagos, sino la renta básica universal antimonopólica desde el Banco Central como instrumento central de planificación económica de la demanda agregada sin uso de divisas y fijando precios por inteligencia artificial directamente a las cajas de los monopolios. Hoy el Banco Central es una agencia de bancos extranjeros, igual que como fue entre su fundación en 1935 y 1946. Entonces, desembosada y explícitamente en el directorio estaban sentados los directores de los bancos extranjeros. Hoy es igual. Claro. Hoy cínicamente disfrazada con técnicos independientes de los bancos. Claro. Técnicos independientes de JP Morgan, por ejemplo. Exacto, es independiente. No, independiente, sí. Capaz que se hincha el rojo, no sé, por eso le dicen independiente. Hay que preguntarle. Habría que preguntarle, sí. Esto está en contra de lo que hacen todos los países del mundo, donde funcionarios patriotas negocian o con la diversidad de fuerzas financieras y ofertas que hay en el mundo. Ese es el peronismo que vamos a hacer a partir de recuperar la capacidad de ahorro del pueblo en la moneda nacional y sin saqueo de divisas. El país está en una emergencia mucho más grave de la que encontró Perón en el 73 y mucho más difícil de la de Perón en el 45, cuando el Fondo Monetario no incidía en el país. Hoy, obviamente, cada vez el dedo más con el fondo, 1000 veces más grave que hace 7 años que escribimos esto. Cambiemos, Milei llevó la deuda del Fondo Monetario al nivel más alto en la historia argentina. No, Milei lo pasó a Cambiemos ya. Claro, sí. Nunca en 60 años le debimos más de 2 meses de exportaciones al Fondo Monetario Internacional. En el 2018, Macri, Vidal y Carrió fabricaron una deuda de 12 meses de exportaciones al Fondo Monetario. Hoy la deuda ya está en casi 2 años. 6 veces más alta que un año que la sostenía en 60 años de relación. O sea, escuchen esto. 6 veces más alta en 2 años de Cambiemos, y ni hablar, que los 60 años que tuvimos en relación con el Fondo Monetario. O sea, nunca tuvimos esa relación de deuda, que es relación de condicionamiento que te pone el fondo en las políticas internas. Por lo tanto, vamos a tener que hacer un peronismo de Estado, vamos a tener que hacer más peronismo de Estado que lo que hizo el movimiento en sus 73 años de historia. Ahora 80 van a ser. Vamos a hacer más peronismo que lo que hicimos en 80 años, estamos diciendo en esta carta. Más revolucionario, más a fondo. También. A eso convocamos a todo el pueblo. A eso me refiero cuando digo que el poder estará 50% en el Banco Central y 50% en el pueblo organizado en torno al Banco Central. Compañeras, compañeros del peronismo, ese programa de emergencia nacional superior al del 73 y al del 45 en los desafíos a enfrentar, requiere que el peronismo actualice su política electoral frentista en torno al programa que aquí hemos descrito para que la Argentina, y en estas 17 cartas, vuelva a tener poder real y soberano para proteger a sus habitantes. Por la memoria del general Perón, de Evita y los 30.000 desaparecidos, los invito a esta gesta que no tendrá otra forma de vencer que siendo absolutamente generosa y desinteresada.
La patria y la felicidad del pueblo lo merecen. Estamos en deuda con ellos y no tenemos derecho a estar en esa deuda, ni que hablar a usufructuarla y vivir cómodamente de ella. Esta fue la carta que le dejamos para que Cristina se la planteara. Bueno, obviamente, te imaginas, después el candidato fue Alberto. Sí, ya claro. te digo, por eso aclaro de que la pobre recibió esto en el medio de entre el asesinato, que ya sabe que le hicieron una fórmula que hubiese generado este tipo de prácticas. Si la fórmula hubiese sido de la Sota Cristina, esto andaba a 10 puntos. Esto tenía masa crítica social, institucional y política para llevar adelante. Lo pusiste a un pajarito, o sea, no es culpa de Cristina, sino que ella entendió, si pongo a alguien peronista en serio, me lo vuelven a matar. Y no había muchos más para ganar. Ella podía haber sido candidata, qué sé yo. Bueno, es otra historia, no importa. Esto es lo que hay que hacer ahora. Eso es lo que me interesa. Así que esta es una de las cartas. Se dan cuenta que, a ver, vamos a seguir con otra. Esta la voy a leer. A ver, esta, ¿la querés leer vos? Sí. ¿Querés? La carta a los abogados y a la justicia argentina, ¿A los Boga? A los abogados y a la justicia. A los Boga. Bueno, estimadas colegas y colegos, para no hacer diferencia de género, tenemos una gran responsabilidad en que nuestro país haya retrocedido de los primeros puestos en el mundo hace 100 años al lugar 70 hoy en el PBI por habitante. A pesar de estar en el número 20 en el ranking de los países por PBI, todo según el FMI. Algo hicimos mal, muy mal, administrando justicia que se derivó en injusticia. Y evidentemente otros países lo hicieron bien y muy bien, porque con mucho menos recursos que nuestra Argentina, sus pueblos pasaron a vivir mucho mejor. Y con todo tipo de sistemas políticos como Noruega, China, Bolivia, Brasil, Portugal, Vietnam, para mencionar algunos de los 70 que nos pasaron en el ranking de riqueza distribuida a su población. Todos tienen menos recursos materiales per cápita que Argentina. ¿Qué faltó? ¿Qué falló? Falló el sistema judicial, que no quiso frenar la fuga de esa riqueza argentina al exterior, ni siquiera limitarla para que los argentinos accedan a ella. ¿Dónde estuvo el fallo judicial contra los argentinos? No en la letra escrita, que es hermosa, sino en el poder de interpretación de la ley. Los factores de poder internacionales le han torcido el brazo al sistema judicial, obligando a interpretar la ley en contra de la nación. Así, de sencillita y concreta, es la falla del sistema judicial argentino y nuestra responsabilidad como abogados. Y lo hemos vivido en carne propia como nación con el caso de los fondos buitres en la Corte Suprema de Estados Unidos. Nosotros defendimos nuestra soberanía frente a sistemas de usura contrarios a todo el derecho internacional y nacional, con el apoyo abrumador, mayoritario de los estados del mundo, excepto Estados Unidos, Israel, Alemania, Inglaterra, Canadá y Japón. Los mismos países que más fugan capitales de nuestro país sin acción judicial nacional eficaz y a tiempo. No hay ex ante en la pérdida de riqueza del país. Y el ex post es una fantasía que naufraga en el mar del encriptado de los paraísos fiscales. Pero sí hubo ex ante para frenar la ley de servicios audiovisuales. Ahí está el problema del país. ¿Qué defendió la Corte Suprema de Estados Unidos al defender a los fondos buitres? El dólar y el corazón de su soberanía nacional. Porque pocos saben que los hedge funds, que fondos buitres, son la máxima jerarquía en la pirámide de los simulacros de promesas de pago de todo el tipo de deudas, derivados, emisiones, acciones, fondos de pensión e inversión, etcétera. Desde esa jerarquía superior de los fondos buitres, el sistema financiero internacional y el dólar revirtieron el derrumbe deflacionario mundial entre el 2008 y el 2018. Lo dicho está demostrado en los casos de justicia de Estados Unidos por estafas bancarias, Goldman Sachs, Enron, Lehman Brothers, etc. Ahí está probado que el sistema tiene una jerarquía de promesas falsas de pago
que saben incumplibles, y de derechos sobre la producción de futuras generaciones. Sistemas montados para compensar la deflación de precios de la hiperproducción física de commodities tecnológicas e inmobiliarias. Es la hiperoferta frente a una demanda saturada y limitada lo que produce la deflación universal de precios. En esas condiciones, para que el sistema de flujo físico no se pare, inyectan deudas y emisiones con promesas de pago por vía electrónica, con una estratificación de jerarquía de cumplimiento e incumplimiento a sabiendas y planificado. De manera que el sistema desde el 2008 no funciona con oferta y demanda, sino con hiperoferta, demanda limitada y promesas electrónicas de pago y deudas que forman una cadena de subsidios financieros universales que difieren las crisis. En una nueva tríada manejada desde organismos financieros internacionales, los paraísos fiscales y los fondos basura o hedge funds en inglés han inventado una nueva economía que no está en los manuales ni en las convenciones internacionales de las Naciones Unidas. Todo para mantener el dólar. Por eso la Corte Suprema de Estados Unidos defendió a rajatabla los fondos buitres, porque tienen plena conciencia de que es el sostén del dólar en la economía mundial y de su país. Aunque no nos guste, bueno, ya no tanto, ¿no? Parece que ahora ya el dólar viene en bajada. Aunque no nos guste, defendieron su soberanía nacional, aunque sea a base de falacias y a costa nuestra. Pregunto, ¿por qué el sistema judicial argentino no ha actuado con igual patriotismo para defender nuestra soberanía monetaria, financiera y territorial argentina? ¿Por qué esta asimetría de soberanía entre estas dos Cortes Supremas? Colegas y colegos, ¿por qué? No hemos sido patriotas para interpretar la ley, para defender la nación. Pero yo no me resigno, porque resignarse es someter a los argentinos a la pobreza y a la Argentina a la decadencia en curso. Será justicia si hay patria. ¿Qué tal, Esa me gustó. Justicia si hay patria. Tal? Piénsense que eso está escrito hace 7 años, o sea, después cayó presa, bueno, ya sabemos todo lo que pasó. La impunidad de la deuda, del endeudamiento sigue vigente, y esa simetría, ese planteo, que ustedes lo leen así, vuelvan a escucharlo tranquilas a Sonia, es completamente distinto a cuando los políticos dicen que lo investigue la justicia, como si la justicia fuera neutra. Claro. Neutral, como si se pudiera seguir confiando en una justicia que llevó a la patria a esta situación. Esa carta es un cambio total de paradigma, cuando dice hay un problema de poder de interpretación colonial de la justicia. No es que la justicia es algo que no, ¿viste? Y que lo investiguen y seguir. No, se dan cuenta la diferencia. Un gobierno revolucionario tiene que seguir esa línea, no confiar en la justicia hasta que no cambie. Acuérdense, el tontito de Alberto dijo que se autodepuren. Claro, eso fue como así decirle, está. Sí, bueno, ahí claro. estamos. ¿Ya? Así que eso es un nuevo planteo, una interpelación al sistema judicial, a una cuestión que es un misterio, porque los jueces interpretan las pruebas, la ley y todo lo que quieran a absoluta voluntad discrecional, como si fueran reyes, y son corruptos. Entonces ese poder de interpretación hay que sacárselo al sistema judicial, que es lo que plantea ahí. Resulta que en Estados Unidos se hace una interpretación patriótica y acá una antipatriótica de los mismos hechos. Bueno, es una revolución en el sistema judicial el que planteamos ahí que hay que hacer. Pero bueno, no profundicemos. Vamos ahí, Remigio va a leer las dos cartas a la Fuerza de Seguridad y a las Fuerzas Armadas, que son compatibles con, que van a formar parte de este accionar político que vamos a empezar el 17 de octubre sobre esta fuerza, junto con la denuncia que acabo de decir al principio del programa. Dale. Bueno, carta a las Fuerzas de Seguridad. Compatriotas, ustedes están hoy en un dilema que no provocaron. Ser represores muchas veces de un pueblo sufriente. Mientras a cuadras de los hechos se produce un saqueo financiero impune y a ustedes no les dan orden en actuar. De responsabilidades de los políticos y de la élite oligárquica financiera. Eso se invierte en el próximo gobierno de reconstrucción nacional.
Desde la renta básica universal, la inseguridad y el narcotráfico serán eliminados en Argentina en 2 años. Ustedes también serán beneficiarios, junto a sus familias, de la renta básica universal. Con lo cual pasaremos a tolerancia cero dentro de las fuerzas para todo tipo de corrupción dentro de las policías, gendarmería y prefectura nacional. Esta liberación de energías de las fuerzas será aplicada a eliminar a cero las fugas de riquezas del país, tanto físicas como monetarias, trabajando directamente en puertos, caminos y vías navegables en tiempo real con el Banco Central en materia de divisas, exportaciones e importaciones y control del narcotráfico. Por lo cual, todas las fuerzas serán capacitadas en materia financiera, impositiva, moneda y presupuesto de Estado, convirtiéndose en agentes alfabetizadores en los territorios junto a los docentes en todo el país. Vamos con la carta a las Fuerzas Armadas. La modernización del concepto de soberanía nacional para el siglo XXI está basado en 2 instituciones centrales: el Banco Central y el Comando de Inteligencia Artificial. Reemplazará durante el siglo el principio obsoleto de seguridad nacional. El concepto de pueblo alfabetizado en inteligencia artificial reemplazará durante el siglo el concepto obsoleto de pueblo en armas. A este concepto se agregará una modificación geográfica sustancial en la división territorial de la Argentina. Se creará el territorio nacional del mar, abarcando toda la soberanía del país en el mar. Esto significa el 40% del territorio totalmente despoblado hoy. Esa provincia nueva dependerá directamente del Poder Ejecutivo Nacional y con un presupuesto decenal de ejecución equivalente al 2% del PBI anual. Se trata del 2% para el 40% del territorio nacional. Las Fuerzas Armadas, bajo directiva del presidente, ejecutarán el plan de protección de la soberanía y explotación de recursos naturales y poblamiento del mar argentino, incluido la Antártida. Dicha provincia dispondrá de un cónsul del mar en las embajadas argentinas, en países hegemónicos en temas del mar. Bueno, se dan cuenta que nada que ver con el rol que tienen hoy las fuerzas de seguridad y las fuerzas... No, nada que ver. Y las Fuerzas Armadas. Nada que ver. Y que implica un alineamiento internacional completamente distinto, una autonomía, como lo dije en un programa ayer de radio, que me decían, bueno, entramos a los BRICS. Sí, entramos a los BRICS, pero no es suficiente. Si vos no tenés Fuerzas Armadas nacionales, por más que entres a los BRICS, y Fuerzas de Seguridad nacionalizadas, que no dependan del imperio de la OTAN, como están ahora, no resolvés el problema. Los BRICS no te van a venir a resolver que vos nacionalices tus cabezas. Claro. Vos tenés que hacerlo jugando ahí y jugando, no poniéndote en un cholulismo chino, sino, como lo dije ayer en ese programa que fue muy interesante, que me hicieron desde Mendoza, señores, el mundo cada vez más va a un sistema bilateral de monedas. Acaba de entrar esta semana un nuevo convenio bilateral de uso de monedas, que se refiere a monedas nacionales, entre Arabia Saudita y Pakistán. Sí. O sea, no utilizan ni siquiera el euro, la divisa, ni el BRICS. El BRICS no va a emitir moneda. Seamos conscientes, el BRICS no va a emitir moneda. Lo intentó Rusia, pero China tiene una serie de intereses estratégicos con Estados Unidos que hace que siga sosteniendo la decadencia del dólar, pero no quiere reemplazarlo todavía. Por ahí dentro de unos años, sí. Hoy el escenario es que China mantiene al dólar en la moneda. De hecho, Rusia quiso reemplazarlo y en la última reunión del BRICS perdió. No pudo. No quiere decir que se haya roto los vínculos, eso pasa por otra historia. Hay intereses distintos. Ahora, en ese marco, como el problema deflacionario sigue, cada vez más se producen acuerdos de uso de moneda, ni siquiera divisa, sino entre acuerdos de trueque, como el que hizo Perón en el 55 con la Unión Soviética,
Eso está multiplicando a una velocidad exponencial. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando asumamos al gobierno. Entrar a los BRICS e impulsar ese tipo. ¿Por qué razón el intercambio entre Brasil y Argentina tiene que pasar por el dólar? ¿Por qué tengo que ir a hacer yo turismo allá y yo turismo acá con el dólar? ¿Por qué no puede jugar igual el peso y el real? Hoy no se puede porque el dólar desde el Fondo Monetario en Argentina te hace te desestabiliza permanentemente a la Argentina, no a Brasil. En Brasil eso no pasa. Acá, cuando vos te liberes de eso, entonces la política tiene que ser no un nuevo cholulismo, sino entrar a las instituciones, pero entender de que hoy la velocidad de la crisis, y para eso está la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene que estar, cuando se plantea ahí, y la Fuerza de Seguridad, formadas, alfabetizadas en términos de moneda y lo financiero, que no lo hicieron nunca en su vida. Lo único que le hicieron era enseñar a pegar palos, ¿sí? O a tirar gases, quiero decir, en su vida reciente, ¿no? En la historia de la Fuerza Armada. Entonces es central esa propuesta que va a formar parte. De hecho, el 17 de octubre vamos a lanzar el manual de formación política monetaria financiera a nivel popular, y uno de los destinatarios centrales van a ser la Fuerza de Seguridad y las Fuerzas Armadas. Bueno, seguimos, vos tenés otra, ¿no hay? La de los carta a los trabajadores y trabajadoras de todos los gremios. Compañeras y compañeros, ustedes tendrán un protagonismo central en el próximo gobierno de emergencia nacional, pero no para poner plata de su bolsillo violentamente saqueado durante el gobierno de Cambiemos y de Milei. Ustedes están organizados en torno a unos 200.000 delegados en sus gremios. Esos 200.000 delegados, junto a sus representantes, serán de los puentes centrales para reconstruir lo destruido por Macri, Vidal, Carrió, etcétera, ¿no? Le agregamos. Van a ser canal directo de la planificación económica vía el Banco Central a través de un salto cualitativo en las convenciones colectivas, que pasarán a ser sistémicas en función de la planificación de reconstrucción del país. Esto significa que cada uno de los 200.000 delegados será un custodio del plan de reconstrucción con los trabajadores que los defiendan. Será un pilar central en esa dinámica para neutralizar las mentiras mediáticas y para la repolitización cultural del país. Primero, los trabajadores argentinos serán el eje de las convenciones colectivas sistémicas, que se implementarán junto al Banco Central vía tipos de cambio por producto y subsidios de reequilibrio de brecha tecnológica con el mundo. Deberán los 200.000 delegados ser alfabetizados y alfabetizadores en materia de moneda, impuestos y presupuesto de Estado para la reconstrucción. El mundo y el futuro de ustedes y sus hijos está y estará cada vez más dominado por la cuarta revolución industrial, la revolución de la inteligencia artificial, que es el máximo de automatización que abarcará incluso a los sectores medios. Los trabajadores argentinos debemos reconvertir nuestra trayectoria de convenciones colectivas a sistémicas para enfrentar el nuevo mundo. Esto significa la actualización política sindical del clásico paradigma de capital y trabajo a tres componentes por orden de importancia. 1, subsidios de Estado. 2, trabajo. 3, capital. Así funciona el mundo en el siglo XXI, que es el siglo de la inteligencia artificial. Gobernar en el siglo XXI es gestionar más cantidad y calidad de subsidios del Estado. Todo otro paradigma es decadencia y pobreza. Y el movimiento obrero argentino, en la nueva etapa que empezamos en el 2020, bueno, acá cambiamos, debe ser vanguardia en el mundo al respecto, como ya lo fuimos en los 12 años de peronismo kirchnerista en materia de derechos humanos y lucha contra los fondos buitres internacionales. Trabajadores argentinos a capacitarse y organizarnos recuperando la mística de Perón, Evita y los 30.000 desaparecidos, partes constitutivas de nuestra identidad nacional. No es justo que el esfuerzo diario de cada uno de ustedes de ir al trabajo, viajar, aportar riqueza al país, no genere condiciones de justicia y alegría.
Ustedes producen para abastecer a 600 millones de personas en bienes y servicios y somos apenas 44 millones. ¿Por qué no podemos vivir tranquilos, dignos, cultos y alegres? ¿Por qué? Porque nos saquean nuestra riqueza desde el Banco Central. Ahí van a estar sentados con una dinámica participativa sin antecedentes, desde sus teléfonos y redes discutiendo y definiendo su destino. Como dijo Perón, para no ser instrumento ni ambición de nadie. El alma del Banco Central será recuperada por el pueblo y con ello la patria. El subsuelo de la patria cerrando las venas del saqueo con la misma tecnología mundial, la inteligencia artificial. Los convenios colectivos sistémicos serán la democracia directa del pueblo. Bueno, ahí está el planteo de un salto cualitativo en el concepto de convenio colectivo de trabajo, que tiene incluido la aplicación, ni más ni menos, usted decía eso, no, la aplicación del artículo 14 bis de la Constitución, que dice que los trabajadores tienen que conocer los costos de las empresas donde trabajan. Entonces, a partir de eso, junto con como la mayor parte de los trabajadores públicos, de las pymes y demás, están en empresas que no pueden soportar una rápida mejora salarial de sus trabajadores, van a ser todos beneficiarios de la renta básica universal antimonopólica. Pero aparte, no es solamente que van a duplicar sus ingresos a través de eso vía el Banco Central, emitiendo para esa renta básica universal antimonopólica, sino que van a ser los custodios, por eso hablamos de 200.000, de dos cuestiones centrales. Una, la que está planteada en el artículo 14 bis, de que esa empresa no haga abuso monopólico, para lo cual se va a alfabetizar en los costos de su producción y en los precios finales de producción. Vía con el apoyo del Estado, ¿no? De la información que va a producir el Banco Central a través de la matriz de insumo-producto en tiempo real, como lo decimos siempre. Bueno, la canalización de eso tiene que llegar hasta el último de los trabajadores en todos lados. Es como una contrapartida es el servicio que le devuelven a la sociedad, matar la inflación por duplicar sus ingresos con la misma cantidad de trabajo. Porque una pyme no va a poder pagarle 2 millones de pesos a un laburante, un empleado municipal, un empleado provincial, todos los que están con 700, 800 lucas no van a poder pagarle 2. Entonces eso lo va a hacer el Banco Central y le va a poner como objetivo que sea un militante organizado a través de esos 200.000 delegados, de los 7 millones de trabajadores que están en blanco, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, eso es el convenio colectivo sistémico. Hasta ahora hay convenio colectivo. El patrón, pacto precio de dos partes. Precio, salario y el patrón. Eso es el convenio clásico que ya no va más. El sistémico tiene al Estado coordinando con los dos factores que ninguno haga abuso de monopólico de precios. Eso es el convenio sistémico que está planteado ahí. Y a su vez algo más, que no está planteado ahí, pero sí se lo planteamos cuando vino, ¿te acordás de Evo acá? Cuando se hizo la conferencia que hizo... En Quilmes. No, cuando vino, ¿te acordás el que vino Cachorro Godoy, que le llevamos ahí la propuesta de que se convirtieran a todo, para disputar el poder monopólico extranjero comunicacional, cada unidad, cada cooperativa, cada empresa, cada delegado, cada esto, se tenía que convertir en un mecanismo de traslación inmediata de la comunicación de lo que hacía un gobierno revolucionario, ¿no? Eso no está ahí, pero está en la carta y va a una actualización. Vamos ahora a seguir con las otras cartas, nos queda un ratito. Sí. Nos quedan 10 minutos, leemos algunas más, no vamos a poder leer todas, pero ya entienden el espíritu de cambio que va a tener que asumir el peronismo. A ver, vos cuál lees. Carta a los desempleados y carta a los abuelos. Te agradezco la honra que me haces. Carta a los empleados, que los que viven en la calle, los subempleados. A los desempleados. Carta a los desempleados, los que viven en la calle, los subempleados, los vendedores ambulantes. Ustedes tendrán al día siguiente del próximo gobierno popular los primeros en recibir la renta básica universal financiada desde el Banco Central, que les garantizará un piso de vida digna. Tendrán un nuevo tipo de obligaciones dentro del Plan Económico de Reconstrucción Nacional. Se capacitarán, y lo harán rápido, porque la calle, todos sabemos, es una escuela permanente,
Se cayó. Sí, Y ustedes son doctores de la calle, posgrado. Rápidamente serán urbanizadores populares en los barrios más postergados. Serán periodistas masivos en cada manzana, en cada cuadra. Serán artistas, serán turistas ecológicos. Serán auditores de la huella ecológica de la sociedad. Serán protectores de los parques nacionales y patrimonios culturales del país y la región. Serán alfabetizadores en la nueva campaña de alfabetización nacional en materia de moneda, impuestos, finanzas y presupuestos del Estado. Son la mitad de la fuerza laboral argentina. Serán el pilar de la nueva libertad y soberanía. Carta a los abuelos, abuelas, jubilados, jubiladas. Queridas abuelas, abuelos y jubilados, jubiladas. En estos años nos han estafado como nunca en la historia de los jubilados en nuestra Argentina. Nos usaron con la falsamente llamada Ley de Reparación Histórica para blanquear sumas millonarias de capitales fugados de nuestra casa. Al cabo de 3 años de esta estafa, a los jubilados los números son claros. La jubilación mínima aumentó el 95%, el 70% de los jubilados. Y todos los bienes que nosotros consumimos aumentaron 370%. Hace 7 años estaba hablando. Estamos hablando de 7 años, sí, 6 veces. Sí. 6 veces y piquito. Lo que Macri, Vidal, Carrió, Milei, Patricia Bullrich, Caputo llamaron reparación histórica, resultó que 6.600.000 jubilados perdieran el 60% del poder adquisitivo que tenían cuando nosotros dejamos el gobierno. Nos robaron a cada jubilado, porque yo también lo soy, $9.000 por año. En 3 años, $27.000. O sea, en esa época, $178.200 millones entre los 6.600.000 jubilados. Cuando se completen los 4 años de Cambiemos, a los jubilados nos habrán saqueado $237.000 millones. Después no quita. Transferidos al endeudamiento externo, a los voraces bancos y monopolios de servicios, alimentos y medicinas. La verdad de la reparación histórica a los jubilados es que legalizaron la fuga que hicieron en democracia de $470.000 millones, más los intereses. Y a nosotros nos han saqueado en $237.000 millones desde que se aprobó la ley. El 63% de lo que nos saquearon fue nuevamente fugado al exterior entre 2015 y 2019. Abuelos y abuelas nunca nos saquearon así en nuestra historia. Nosotros somos, con el conjunto de la economía previsional, la mitad del consumo y de la economía argentina. Nosotros con nuestro consumo generamos la mitad del trabajo del resto de los argentinos. Nosotros le damos la mitad del trabajo a nuestros hijos y nietos. No solo somos los que hemos trabajado toda la vida y nos merecemos una vejez digna. Somos el motor económico del país, mucho más que cualquier inversión privada o pública. En una Argentina que produce todo tipo de bienes para 600 millones de personas todos los años, ¿por qué planifican la miseria para toda la economía del sistema previsional? Porque son malintencionados. Vinieron a hacer retroceder la Argentina y los jubilados, y el sistema previsional es la pieza central para ese objetivo. Cambiemos, y los que votaron sus leyes, Cambiemos, la Libertad Avanza, y los que votaron sus leyes nos estafaron con la ley, con las estadísticas, con los discursos, con la destrucción del ahorro del ANSES. Abusaron de la buena fe de la mayoría de los jubilados que los votaron. Nuevamente, abuelos y abuelas
y por su intermedio hijos, hijas, nietos y nietas. Tomemos noción de lo que ha pasado. ¿Qué será peor si el pueblo vuelve a ser engañado este año? Esto que pasó ahora. Esto que pasó ahora. Bueno, tenemos poquito tiempo, lo vamos a poner todas, leo algunas y cerramos ahí. Carta a los empresarios, a las academias y especialistas en economía. Los invito a debatir sinceramente y públicamente y privadamente las siguientes preguntas de fondo. 1. ¿Por qué el mundo entre el 2008 y 2018 emitió monedas por 2 productos brutos internos sobre 10 productos brutos internos de ese periodo y está en deflación? Vieron que acá está la mentira de... Sí, que por la impresión... al revés del mundo. 2. ¿Por qué la Argentina emitió 20 veces menos en relación a su PBI y está en inflación? O sea, nosotros emitimos menos que el mundo. Ellos están en deflación y nosotros inflación. ¿Por qué? Vamos a debatir eso, le plantea el pueblo a los empresarios, que son los que producen la inflación. 3. ¿Por qué somos el país más dolarizado del mundo? 4. ¿Por qué tenemos la tasa de interés más alta del mundo? 5. Fíjense que esto está escrito hace 7 años. Hoy es igual y peor. ¿Por qué existe abuso de posición dominante monopólica en el mercado del dinero de los bancos que manejan el dólar contra la moneda argentina en forma de un plan sistemático? Es la denuncia que dijimos que vamos a plantear. 6. ¿Es una asociación ilícita lo planteado en el punto 5? O sea, en lo anterior, ¿es una asociación ilícita sabotear la moneda nacional a favor de una moneda extranjera? Traición a la patria también, sí. 7. ¿Por qué las empresas multinacionales aceptan y empujan la planificación económica en otros países, las mismas empresas que están acá, y aquí hacen todo lo contrario? ¿Por qué tenemos la fuga de capitales per cápita más alta del mundo? ¿Por qué abandonamos el mar argentino, que es el 40% del territorio nacional? ¿Por qué negamos lo que han hecho los 70 países en el mundo que nos pasaron por arriba con menos recursos naturales per cápita? O sea, nosotros tenemos más recursos per cápita que los demás y los demás se hacen más ricos y nosotros seguimos cada día más pobres en el bolsillo, aunque ricos en la realidad. ¿Por qué los cantos de sirena pueden más que las verdades científicas en los hombres de negocios? ¿Por qué no ponen toda su estructura de negocios y académicos bajo un plan nacional de reconstrucción durante 5 años? ¿No es obsceno tener acumulado para varios siglos y seguir acumulando en un mar de seres humanos pobres? 14. ¿Ustedes saben cómo funcionan las masas y redes de subsidio en todo el mundo para garantizar mercados? ¿Por qué acá estigmatizan la palabra subsidio que viene sosteniendo cada vez más el mundo y que ustedes utilizan prioritariamente en la Argentina y en todo el mundo? ¿Por qué estigmatizan la palabra subsidio? No tienen derecho frente a los 44 millones de argentinos a efectuar esa esquizofrenia intelectual y espiritual, porque hace mucho daño al cuerpo social argentino. 15. ¿Qué incidencia real tiene el dólar en cada uno de los productos que consumimos? El 3%, se lo contesto yo. Los convoco a discutir el tiempo que haga falta, sin circo mediático, pero sí con escribanos y registros electrónicos de ese debate a estas preguntas. O sea, que quede documentado si es científico lo que contestan los empresarios o cualquiera, o lo que decimos nosotros. Sí. El tiempo que haga falta, con las interrupciones que hagan falta para evaluaciones de datos e introspectivas del espíritu. Introspectivas del espíritu, porque los vas a desnudar. No tienen forma de contestar sin mentir estas 15 preguntas. Introspectiva del espíritu para sincerarse. O sea, nosotros estamos convocando a los empresarios a que se sinceren con los argentinos. Hasta que quede acordado un plan científico de recuperación nacional. O sea, nos sentamos, discutimos, documentamos todo hasta que acordemos el plan científico de recuperación nacional. Como han hecho los 70 países que nos pasaron como alambre caído en los últimos 50 años. Esta es la propuesta del Movimiento Nacional a los empresarios. Vení que charlamos. Otra, nos queda esta última y después vos tenés una cortita ahí. Carta a los arrepentidos de haber votado a Cambiemos. Todos nos equivocamos en la vida, en este caso sería a Milei también, a los pibes que votaron a Milei. Arrepentirse a tiempo y corregir es lo sano. No reconocer y empecinarse no es un gesto de humildad, más bien un orgullo incandescente. Negar la realidad nos hace pisar en falso y tropezar 2 veces con la misma piedra. Y tropezar descalzo con la misma piedra duele más, que es lo que nos pasó ahora. Sí. Mucho más, y así llegamos al 2019, descalzos, ni hablar al 2025. Yo estoy aquí. Soy la persona sobre la que más se han mentido en los últimos años y usted
y vos han dudado o han creído a partir de esas mentiras sobre mí, sobre mi familia, sobre 12 años en que Néstor y yo fuimos presidentes de todos y todas. Créanme, nada de lo dicho es verdad. Nosotros no robamos. A usted sí le robaron el bolsillo, lo saquearon estos 4 años y ahora estamos hablando de 10 años, ¿no?, de saqueo. Porque hay un sistema planificado de saqueo que es incomparable al robo individual de un funcionario inmoral. Y para poder hacer el saqueo institucional, montan mediáticamente y judicialmente el robo individual de una persona para ocultar su plan de saqueo sistemático. Seguramente usted está convencido o duda con el se robaron todo, ¿se acuerda? Se robaron todo. Sí. A partir de los bolsos de un funcionario inescrupuloso, se está refiriendo a López. Y se habrá reforzado su prejuicio con el montaje de las fotocopias quemadas por supuestos cuadernos, que hoy está demostrado que son falsos. Y se habrá reforzado el prejuicio con la extorsión inescrupulosa de algunos jueces y fiscales a empresarios para que confiesen mentiras. El fiscal Stornelli con a todos. Igual que la Santa Inquisición con las brujas. Es humano. Es más fácil reforzar prejuicios que desarmarlos. Y ya lo dijo Einstein, es más difícil desintegrar un prejuicio que dividir un átomo. Así que está de mi parte disculparlo si sigue pensando de esa manera, se robaron todo. Ha estado reforzado estos prejuicios con 311.000 horas contra mí desde 2015 hasta hoy en los medios de comunicación. Usted solo me habrá escuchado a mí 4 o 5 horas, o sea, el 0,0000016% del tiempo para escuchar mis defensas. Lo entiendo y lo disculpo. Ha estado el 100% del tiempo escuchando miles de una sola campana. Ha estado bombardeado en miles de pantallas en su casa, en el bar, en el trabajo, en el teléfono, en el ocio. Lo han bombardeado en todos los momentos de su vida a lo largo de los últimos años. Mi palabra entonces no existe. Y aún así hay 40% de los argentinos que me creen. Fíjese, ¿cuál de todas las palabras y promesas realizaron los que dicen y me fabrican mentiras sobre mí? Ninguna. ¿Por qué le cree a un sistema de mentiras evidentes, probadas, cotidianas, sufridas, decadentes, que se la pasa inventando mentiras sobre mí y mi gestión? Lo único probado son los bolsos de López, que aparecieron casualmente justo el mismo día que el Congreso votaba la estafa combinada de la ley de reparación de jubilados. Escuchen, el mismo día, ¿eh? Distraigan la opinión, hablen de los bolsos, que yo me afano el blanqueo de la ley de jubilados, junto al blanqueo de la fuga de capitales. Curiosa casualidad que viola la ley de probabilidades, lo que no quiere decir que no existieran esa corrupción de 8 millones de dólares. Fuera de eso, no se ha encontrado absolutamente nada en todos los escándalos mediáticos contra mi persona y gestión, ni siquiera el montaje más escandaloso como el de las fotocopias quemadas. Y como dije en la carta a los argentinos, el saqueo durante 4 años de Macri, Vidal, Carrió es el equivalente, si le sumamos ahora lo de Milei, a 415 millones de bolsos de López. ¿Sí? O sea, el saqueo que hizo Cambiemos y Milei son 415 millones de bolsos de López. Claro. Concretado con cada compra que hacemos y pagamos para sobrevivir. ¿Vieron esto del 3% que vino ahora? No sé si está dentro del cálculo, va a haber que actualizarlo, sí, ¿no? ¿Le parece justo, sano, para sus descendientes y para usted, que con un bolso de López lo convenzan de que me robé todo? Mientras se robaron entre el 2015 y el 2019, en ese momento eran 174 millones de bolsos de López, hoy son 415. ¿Le parece racional y moral otorgarle otros 4 años a esta gente para que se roben otros cientos? Fíjese qué pronóstico, ¿no? Se lo diste a Milei y acá lo tenés, se volvieron a robar. O sea, volviste a votar a esta gente y te siguen robando bolsos de López por millones. Kilos de oro. ¿Le parece justo? Sí. Bueno, la respuesta es obvia. Puede contestarla en las urnas, incluso sin reconocerle a su familia y a sus allegados, como diciendo, no digas a quién votaste. Ya le pido que piense en los saqueados. Yo le pido que piense en los saqueados, que quizás en parte es usted, que piense en los niños saqueados, que son 8 millones. ¿Se merecen seguir en esa indigna situación? ¿Se merecen este destino solo porque su orgullo no le permita arrepentirse? Discúlpeme, ahí sí no lo puedo perdonar. Es un acto de inclemencia con 8 millones de niños y eso no es ético. El orgullo no puede tener de víctima a los niños. Ahí no hay política que justifique, porque los 8 millones serán 11 millones si Cambiemos sigue. De hecho, hoy son más, ¿no? Sí. Usted no está votando, está condenando a 11 millones de niños a la decadencia. ¿Te queda claro lo que vas a votar el 26?
Vas a votar condenando la decadencia, lo mismo de Gaza, Claro. a 16 millones de pibes, a este escándalo como pasó ahora, de que se prostituyen las pibas, después las hacen en femicidio, por 15 años bueno, Sí, es un desastre. La decadencia estructural que han provocado la derecha en la Argentina no tiene perdón, ni de Dios ni de nadie. Solo con un tema ético y racional no pueden pretender que Cambiemos siga. Usted se convierte en su cómplice. El que vota a Milei se convierte en cómplice no solamente del genocidio en Gaza, sino del genocidio del acá. genocidio acá. Claro. Sí, sí. No tenés más pruebas. Te convertís en cómplice de la corrupción del 3%, si lo votás ahora el 26%. Le pido por el bien de su alma y de sus compatriotas de la nación, el futuro de sus descendientes, que haga un esfuerzo y rompa los prejuicios. Lo han engañado. Sea valiente, huya del engaño. ¿Sabe por qué? Porque no pierde nada y ayudará a la vida de 11 millones de niños. Se sentirá bien con su alma, habrá hecho el bien y le reitero, sin perder nada. Solo arrepentirse, que forma parte esencial de la condición humana y religiosa ante Dios. Anímese. Recordemos que estás hablando en primera persona en nombre de Cristina. De Cristina en el 19, pero esto hay que decirlo hoy. Claro. Esto lo tienen que decir hoy. Axel, todos los peronistas. Bueno, después seguimos. En el próximo programa terminamos porque si no, no podemos Sí, seguir. estamos. Gente, siguen las cartas. Después las terminamos en el próximo programa, en otro programa. Pero este es el espíritu que tiene que nacer al día siguiente del 26 de octubre. Cuando este tipo se vaya, este es el diálogo que tienen que establecer los argentinos y la nueva dirigencia. ¿Está? Bueno. Nos vamos. Un segundo, Sí. quiero traerlo a Francisco para esto, me parece que tiene que ver. Francisco, en uno de sus, qué sé yo, dijo algo así como que el que toca el bien común, ese hace política. Y la verdad yo me puse a pensar, no encontré ninguna situación que uno no toque el bien común. O sea, todos hacemos política. Todo el mundo hace política, nadie puede zafar. Nadie puede zafar. Sí. Bien. Correcto, con esto cerramos. Chau. Muy bien. Nos vamos hasta el próximo programa. Bueno. Nos vamos. No, porque si no nos queda para la... Comienzo de espacio publicitario.